¿Es el carry trade la bala de plata que Milei tiene para llegar a las elecciones de octubre de este año sin modificar la política cambiaria? Soy Gustavo Reija de Netia Group y quiero que hoy analicemos este punto tomando como referencia la última licitación de deuda del Tesoro que se realizó la semana pasada. La semana pasada Caputo necesitaba refinanciar 1.69 billones de pesos. Colocó 4 instrumentos financieros y obtuvo un total de 3.49 billones. Es decir, que el mercado le dio más del doble de lo que Caputo necesitaba. El 1.8 billones de sobrante, el Tesoro lo deposita en el Banco Central, dando una muestra de solvencia y dando previsibilidad a pago de futuras deudas o futuros gastos del Estado. Hasta acá todo perfecto. Si uno analiza además las tasas de corte, ve que lo que se produjo es una compresión de tasas con respecto a licitaciones anteriores. Es decir, que la colocación de los títulos, que fue una LECAP a julio del 2025, que terminó con una tasa de corte de 2.27 mensual, una LECAP a octubre 2025, que tuvo una tasa de corte del 2.23%, un BONCAP a junio del año 26 con una tasa de corte del 2.15% y un BONCER a marzo de 2027 con una tasa de corte del 7.62 anual. En todos los instrumentos la tasa de corte se comprimió, lo cual es sumamente positivo y está mostrando, digamos, que la confianza del mercado, los títulos en pesos, continúa vigente. ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer de esta licitación? En primer lugar, que la licitación fue muy exitosa, que demostró que el mercado a estas tasas de corte mantiene gran interés por los títulos en pesos y que va acompañando una compresión de tasas de acuerdo a una baja en la tasa de inflación. Después de esta licitación, el gobierno anuncia, conociendo la inflación del mes de diciembre del 2.7%, la baja del crawling peg, es decir, de la devaluación mensual que el tipo de cambio oficial tiene del 2 al 1%. La mayoría de los analistas consideraban que en función de esta baja del crawling peg iba a haber una baja de la tasa de interés. Sin embargo, en la reunión del jueves pasado, el Banco Central decide mantener la tasa de política monetaria en un 32% anual. Si uno junta las tasas de corte de la licitación de deuda de las que acabamos de hablar y esta decisión del Banco Central de mantener la tasa de política monetaria en un 32%, es evidente que el carry trade cobra mucha más fuerza en el esquema económico de Milei. ¿Qué es exactamente el carry trade? El carry trade es básicamente salir de una posición en dólares, convertir esos dólares en pesos, colocar esos pesos en diversos instrumentos financieros que dan una renta para algún día volver a tener dólares con una tasa de rentabilidad considerable. El carry trade se venía desinflando, básicamente porque la tasa a la cual el dólar se venía depreciando era del 2% mensual y la tasa de interés venía cayendo. Al bajar el crawling peg al 1%, se vuelve a revivir la posibilidad de que la rentabilidad financiera de estar en pesos colocado con respecto al dólar aumente. Vamos a verlo en forma simple con los números de la última licitación. Dijimos que una de las LECAP había sido colocada una tasa de corte del 2.27%. Si consideramos que en el mes de enero todavía estaba vigente el crawling peg del 2% y por lo tanto el diferencial entre la tasa del 2.27 y el crawling peg es de 0.27 mensual, pero que a partir de febrero ese crawling peg baja al 1% y por lo tanto la diferencia a partir de febrero en adelante va a ser del 1.27 mensual, tenemos que quien se colocó en LECAP al mes de junio de este año va a tener una tasa en dólares al vencimiento del 6.80%. Quien se colocó en LECAP al mes de octubre de este año va a tener una tasa de rendimiento de un 11.89%. Y quien se colocó en el título a marzo del año que viene va a tener una tasa de rendimiento del 21%. Sí, por supuesto. Este último título tiene un nivel de riesgo mucho mayor porque vence el año que viene post elecciones de octubre. Sin embargo, si consideramos los dos primeros títulos, la tasa de interés en dólares con el crawling peg al 1% es realmente muy importante y es a nivel mundial realmente altísima.
Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El crawling peg se realiza, o la ganancia del crawling peg se realiza una vez que la persona que colocó los pesos a rendir se da vuelta y vuelve a pedir los dólares. Mientras esto no suceda, no hay problema y el Banco Central puede seguir acumulando reservas, porque cada vez que alguien vende los dólares para pasarse a pesos, para colocarlos a tasa, el Banco Central toma reservas. Entonces, el secreto de este esquema financiero es que se puede mantener siempre y cuando los inversores consideren que sigue siendo rentable mantenerse en el mismo. El día que dejen de considerar que es rentable mantenerse en el mismo, se dan vuelta, piden los dólares y ahí se acaba el crawling peg. Ahora, ¿en qué momento Argentina podría estar en condiciones de devolver esos dólares? Bueno, en el momento en que recomponga sus reservas. ¿Qué se necesita para recomponer las reservas? Básicamente una cuestión central que es firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos provea de fondos frescos. ¿Cuántos fondos frescos? Bueno, un mínimo de 15.000 millones de dólares. Calculemos que hoy tenemos aproximadamente alrededor de 5.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Por lo tanto, si consideramos el crawling más lo que los importadores todavía tienen de dividendos sin girar al exterior y dentro de las grandes empresas esa cifra alcanza a unos 8.000 millones de dólares aproximadamente, es indudable que un monto mínimo que requeriríamos del Fondo Monetario Internacional para poder recomponer reservas es de 15.000 millones de dólares. Es obvio que un acuerdo con el fondo va a contribuir a bajar aún más la tasa de riesgo país y permitir a la Argentina acceder a más mercados financieros. Por lo tanto, 15.000 millones de dólares más lo que podamos colocar en los